buenos días América por este lado, buenas tardes Europa por aquel lado. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy mi tarea es contarles un poquito acerca de los eclipses. Los eclipses en este año 2021 y un poquito de los eclipses en general. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una fotografía de un eclipse anular de Sol, llamado anillo de fuego, porque la sombra de la Luna, que se encuentra en el apogeo, es decir, más lejos de la Tierra, no alcanza a tapar completamente el disco solar. Entonces se ve de esa manera. Ahora vamos a hablar un poquito de los eclipses. Bueno, los eclipses son lunaciones especiales que se producen en conjunción a la eclíptica. No todas las lunaciones se producen en conjunción a la eclíptica, dado que el plano orbital de la Luna y el plano orbital de la Tierra, es decir, la eclíptica, no son dos planos coincidentes. Se intersectan en dos lugares, tienen un ángulo entre sí de aproximadamente 5 grados, se intersectan en dos lugares, y en esos lugares se produce el eje nodal. Cuando la Luna pasa de norte a sur, se produce en ese corte el nodo descendente, y cuando al revés pasa de sur a norte, se produce el nodo ascendente. Entonces, los eclipses son esas lunaciones especiales que se producen en conjunción a la eclíptica. Hay dos tipos de eclipses, el eclipse solar y el eclipse lunar. Un eclipse solar solo puede producirse con una luna nueva. El Sol, la Tierra y la Luna están alineadas, pero la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y ahí se produce el eclipse. Un eclipse lunar solo se produce con una luna llena. Ahí es la Luna, la Tierra, la que se interpone entre el Sol y la Luna, y es en ese momento que se produce el eclipse. Entonces tenemos que hay dos clases de eclipse: el eclipse lunar, cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y su sombra oscurece a la Luna, y cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, y entonces se oscurece. Y un eclipse solar cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra y su sombra se proyecta, como en este caso, sobre la superficie terrestre. Esa sombra, llamada umbra, es muy importante porque, de acuerdo a la antigüedad, era en ese lugar del mundo donde se sentían más claramente los eclipses. Los tipos de eclipses lunares. Un eclipse lunar total se produce cuando un eclipse total de luna tiene lugar cuando la luna penetra por completo en el cono de sombra. Y un eclipse lunar parcial, el eclipse parcial de luna, tiene lugar cuando solamente una parte de la luna penetra en el cono de sombra y se oscurece. Entonces tenemos acá los diferentes tipos de eclipses lunares, totales y parciales, ¿no? Entonces tenemos el Sol, la Tierra y la Luna, y cuanto menos tomada está la Luna, más parcial es el eclipse. Tipos de eclipse solar. Ahí tenemos un eclipse parcial, la Luna no cubre por completo el disco solar, que aparece como un creciente. Un eclipse total, cuando la Luna cubre totalmente el Sol. Y un eclipse anular, como el que les mostraba recién, cuando la Luna tiene su diámetro angular menor que el Sol, y permanece visible un anillo del disco del Sol, ¿no? Entonces, esto es el eclipse total, cuando el Sol está completamente oscurecido, la Luna se encuentra más cerquita, ven aquí, está más cerquita a la distancia. Un eclipse anular, como el de recién, como el de hace poquito, como el de junio, que la Luna está en el apogeo, está más lejos de la Tierra, entonces no alcanza a cubrir completamente el disco solar. Y un eclipse parcial cuando el cono de sombra lunar no alcanza a cubrir al Sol, pero por otras razones, porque se coloca en otro lugar.
Entonces, el eclipse parcial se ve así, el eclipse anular se ve así y el eclipse total se ve de esta manera. Dice el libro Cumplido de los Judicios de las Estrellas: la luna es luminar menor, regente del ascendente del mundo, semeja al hombre más que nada en el comienzo de su concepción y en su declive después, pues ella empieza pequeña y va creciendo al recibir la luz del sol hasta que llega a la oposición, que es ahí donde recibe completamente la luz del sol. Y si coinciden en aquel lugar uno de los nodos, se eclipsa. Y también eclipsa ella al sol cuando hace conjunción con él en alguno de los dos nodos. Y por este eclipse de sol y de la luna se alzan los infames y los hombres despreciables sobre sus reyes y sus nobles, injuriándolos y despreciándolos, y se cambian los reinos, elevándose los viles y los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para la antigüedad, que para la tradición, el fenómeno de los eclipses no era un fenómeno favorable desde ningún punto de vista. No podía haber un eclipse favorable, porque el eclipse corresponde a una falta de luz y para la astrología, para la tradición, los luminares son vida, y una falta de vida, una falta de luz correspondería por lo tanto a una falta de vida, y esa falta de vida no es de ninguna manera favorable. Para los antiguos, el tema de los eclipses era todo un tema, porque claro, no era un fenómeno común, porque un eclipse, aunque sea total de sol, no se ve en toda la faz de la Tierra, ocurre en algunos lugares total, en otros lugares ni siquiera se percibe el eclipse. Entonces, es por donde proyecta la sombra el eclipse, por donde proyecta la sombra en la Tierra el eclipse, entonces ahí se ve. Entonces el eclipse, al no ser una configuración común o habitual de ver y etcétera, entonces era raro y pensaban que se produce fenómenos físicos también el eclipse, entonces pensaban que a través de esos fenómenos que se presentaban el sol se estaba apagando, y entonces eso asustaba mucho a los antiguos, y por lo tanto, bueno, el eclipse tiene una connotación atávica de dificultad, ¿no es cierto? Difícil, ¿no? Se oscurece todo, se enfría, se levantan vientos, los animales se asustan. Eso es un eclipse solar. Un eclipse lunar tiene su efecto sobre los líquidos, ¿no es cierto? Los eclipses solares son más importantes que los eclipses lunares, y siempre los eclipses se dan en series de Saros, que ahora vamos a charlar un poquito sobre ello. La vigencia de un eclipse, ¿cuánto dura esa configuración universal? ¿Cuánto tiempo está vigente? De acuerdo a Cardano y a Ptolomeo, los eclipses eran causas universales, las primeras y más poderosas de todas sobre el mundo inferior. Los eclipses, cuando se producen los eclipses, también conllevan corrupciones, lo decían los antiguos, corrupciones en la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Que el clima es completamente diferente a lo que tenía que ser, ¿no? También se producen cambios en el clima. Y la primera astrología, la que se desarrolló, la que acompañó al hombre en su desarrollo al principio, ¿no?, de las civilizaciones, tenía que ver con que regía mucho la astrología para los cultivos, para el clima y demás, ¿no? Las primeras observaciones astrológicas son astrometeorológicas, predecir el clima a largo plazo, porque eso era la utilidad en ese momento de la astrología. Entonces, los eclipses servían, tenían mucha relación con la predicción de ese tiempo, ¿no?, que iba a acompañar esa determinada temporada de eclipses. La fuerza del eclipse, como habíamos dicho hace un momento, se debe justamente a la ausencia de luz. Los eclipses solares, decía Ptolomeo, que tenían una vigencia de tantos años como horas de oscuridad se presentara en aquel lugar el eclipse, porque como decíamos, no en todos los lugares de la Tierra se iba a ver oscuro, y no todos los lugares de la Tierra iba a durar ese tiempo de oscuridad, iba a tener el mismo tiempo de permanencia, de durabilidad. Entonces, los eclipses solares duraban, eran
tenían vigencia tantos años como horas de oscuridad tuviera ese eclipse en ese lugar. Los eclipses lunares, en cambio, decía Ptolomeo, tantos meses como horas de oscuridad. Actualmente, casi todos los astrólogos estamos de acuerdo en que los eclipses van a estar vigentes hasta cuando suceda otra configuración universal de las mismas características. ¿Y sus efectos cuándo se van a presentar? Bueno, cuando el eclipse se da en el ascendente, dice la tradición, se hará notar en la primera tercera parte de su duración. Si se da en cambio en el medio cielo, en la segunda parte del tercio que debe lunar. En Occidente, es decir, en casa séptima, la última y tercera parte de su duración. Y si se daba en el fondo del cielo, entonces no está listado, no lo tienen tan en cuenta. Muy bien. Los eclipses. Acá dice activaciones, activadores. Claro, porque los eclipses pueden ser susceptibles a ser activados. El eclipse, no la expresión del eclipse, no se produce solamente cuando se produce el eclipse y nada más. El eclipse deja el bien llamado punto memoria, un punto memoria, como un mosquito que te picó y te deja la ronchita, ese punto memoria, que después es susceptible a ser activado cuando pase algún planeta por ahí, cuando pase Marte, cuando Mercurio en su retrogradación toque el punto del eclipse, cuando el Sol pase por ahí, no, el Sol el Sol no tanto, porque el Sol puede pasar por el punto opuesto, pero claro, no es justamente un activador en este caso. Bueno, cuando pase Marte, por ejemplo, eso sí, o cuando pase algún otro planeta rápido, activando ese punto sensible, el eclipse será susceptible a activar. Pero el eclipse per se, también cuando cae sobre un punto determinado en la carta, es un activador, ¿no es cierto? Moviliza ese punto sensible que tenemos en la carta. ¿Ok? Entonces, el efecto que el eclipse ocasiona sobre un punto, sobre el punto del mapa astral en el que cae, es de crisis o énfasis de los asuntos de esa casa, ¿no es cierto? Entonces, se moviliza en los asuntos de esa casa. Y si en ese lugar hay un determinado tránsito, bueno, el eclipse funcionará como cualquier lunación, pero más fuerte, como activador. Además, puede activar algún planeta o punto importante de la carta, especialmente por conjunción u oposición, que también habrá que prestar atención. Casi todos los astrólogos, repito, coinciden en que los efectos de un eclipse duran hasta que se produce el siguiente. Una configuración universal, igual que la que se está produciendo, hace que esa configuración universal finalice y comience la otra. Los astrónomos de la antigua Babilonia consiguieron deducir la secuencia en que se sucedían los eclipses, concluyendo que se producían en intervalos de tiempo totalmente predecibles, aproximadamente 223 meses sinódicos. A estas repeticiones se las llamaron ciclos de Saros. Un ciclo de Saros dura completo 1260 años. Son 6.585 con 32 días entre eclipses sucesivos. La serie comienza, una serie de Saros, comienza con un eclipse muy cerca de cualquiera de los polos y conforme avanza la serie va acercándose de manera progresiva al ecuador, donde tienen lugar los eclipses totales. Ahora vamos a ver unos gráficos. Para más tarde ir alejándose hacia el polo opuesto, y los ciclos de Saros contienen un total de aproximadamente 84 eclipses, 42 eclipses solares y 42 eclipses lunares. A lo largo de la historia, estos ciclos de Saros han sido usados en astrología como un sistema predictivo. Cada eclipse sucesivo de un mismo ciclo toma la naturaleza del grado y del signo donde se produce el primer eclipse de la serie. Entonces decíamos que la serie de Saros comienza con un eclipse parcial en cualquiera de los polos y se va haciendo total a medida que va llegando al ecuador y luego vuelve a decrecer hasta que muere esa serie
con un eclipse parcial en el polo opuesto. Esa serie tiene una duración aproximada de 1200 años y a la mitad de la serie, o 1300 años, a la mitad de la serie está aproximadamente a los 650 años que suceden por aquí, esas series de eclipses totales. Entonces, cuando dice serie Saros Norte o serie Saros Sur, es porque esa familia de eclipses comenzó con un eclipse parcial en el polo norte o en el polo sur, de acuerdo a cómo sea nombrada esa serie. Ven, aquí también está, los eclipses comienzan parciales aquí en el polo norte, pónganle que este fuera el polo norte, se van haciendo totales acá donde marca los puntitos negros y vuelven a hacerse, perdón, y vuelven a hacerse parciales a medida que se alejan y terminan en el otro polo, 1200, 1300 años aproximadamente después. Este año, 2021, pero tengo el eclipse del 2020 todavía por ahí puesto, porque me parece interesante de charlar, que fue, bueno, tenemos 4 eclipses este año y un eclipse el año pasado, el del 14 de diciembre del 2020, que se produjo en el grado 23 de Sagitario. Sabemos que el eje nodal camina retrógradamente, camina de forma retrógrada, aproximadamente 18 años y medio en dar toda la vuelta al zodíaco, así que está aproximadamente un año y medio o un poquito más en cada eje, ¿no? En cada eje. Entonces ahora los eclipses se están produciendo en el eje Géminis-Sagitario hasta diciembre de 2021, que va a entrar en el eje Tauro-Escorpio, ¿sí? Entonces, el 14 de diciembre del 2020 se produjo un eclipse total de Sol en el grado 23 de Sagitario y ese eclipse pertenece a la serie Saros 4 Sur. El 26 de mayo de este año se produjo un eclipse total de luna en el 5 de Sagitario. El 10, hace poquitos días, se produjo un eclipse anular de Sol en el grado 19 de Géminis. Ese eclipse pertenece a la serie Saros 5 Norte. Después, esta es la primera temporada de eclipses que tenemos este año, en el mes de junio. Después volveremos a tener eclipses a fin de año, el 19 de noviembre del 2021, un eclipse parcial de luna, a pesar de que los ejes están todavía en Géminis Sagitario, el eclipse parcial de luna se produce en el grado 27 de Tauro. Y el total de Sol, el 4 de diciembre, en el grado 12 de Sagitario, que también pertenece a la serie 5, pero sur. Este del 10 de junio se produjo el 10 de junio, pertenecía a la serie Saros 5 Norte. Ok, vamos a hablar un poquito del eclipse total de Sol del 23 de diciembre del año pasado. Abraham Zacuto, un astrólogo medieval, que tiene un libro muy interesante que se llama Influencia la influencia de la influencia celeste, Tratado breve de las influencias del cielo, así se llama el libro de Abraham Zacuto. Tiene una descripción muy interesante acerca de los eclipses, y que produce, que expresa si se produce en tal o cual signo. Entonces dice, si el eclipse de Sol sucede en Sagitario, determina sequía, batalla, pestilencias y discordia entre los caballeros y el rey, ¿no? Porque, claro, Sagitario es un signo que está regido por Júpiter y Júpiter representa a los caballeros. Acá vemos en astrocartografía, ¿no? Entonces, vemos en astrocartografía cómo se proyecta la sombra, la umbra del eclipse. Y yo les comentaba que no se veía
el eclipse total no se ve, por ejemplo, en toda la faz de la Tierra. Es total, no se ve total en toda la faz de la Tierra, ni se ve el eclipse en toda la faz de la Tierra. Se ve en algunas partes de la Tierra y sobre todo en aquellas partes de la Tierra donde proyecta su sombra. Entonces, ¿dónde proyectó el año pasado el eclipse total de Sol de Sagitario su sombra? Bueno, en el sur de la Argentina y en el sur de Chile, donde este año, después en sus activaciones, hemos visto cómo se ha movilizado tanto el sur de Argentina, donde hemos tenido diferentes problemas, y en el sur de Chile, y en Chile, de hecho, también han tenido diversos problemas. Se activó justamente cuando, ahora vamos a ver, cuando hubo una lunación activadora, ¿no es cierto? Fíjense acá donde pasó la línea total, de total oscuridad, que fue por el sur de Argentina y el sur de Chile, donde hubieron manifestaciones populares de disconformidad, de conflicto, de problemas, etcétera, ¿sí? Se dice que por donde cae la sombra del eclipse es un lugar importante de manifestación de ese eclipse. No, entonces, el 14 de diciembre del 2020 se produce el eclipse en Sagitario y en la carta levantada para Buenos Aires, porque las cartas de las configuraciones universales se levantan para el lugar en donde está el centro político de ese territorio, digamos, y entonces ahí vemos que el eclipse se produjo en la casa novena de esa carta, es decir, la casa novena tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las leyes también, la justicia, las leyes, y todo pacto o acuerdo o relación que tengamos con el extranjero. Bueno, evidentemente ese eclipse, aunque ha funcionado claramente, ¿no? Hemos tenido diversos problemas con el exterior, de malos entendidos que han perdurado, ¿no? Porque esto sigue, ¿no? Aparentemente no se ha terminado, ¿no? En nuestro país, ¿no? Son cuestiones asociadas con la justicia, que están poco claras, con nuestra relación con el extranjero, incluso el eje Géminis-Sagitario, como es ahí donde se encuentran los nodos, y lo que estamos viviendo del COVID, esa enfermedad que tiene tanto que ver con el eje Géminis-Sagitario, porque es una enfermedad respiratoria. Aquí el ascendente está regido por Júpiter. Júpiter se encuentra sitiado entre dos maléficos, en su signo de caída, es decir, con poca expresión, y Neptuno del eclipse en cuadratura a Mercurio del eclipse, ¿no es cierto? En general vamos a tratar de tomar en cuenta más bien los planetas tradicionales, pero sí vamos a observar que Neptuno está ejerciendo una influencia. De hecho, en este último eclipse del 10 de junio, también de alguna manera toca los mismos puntos sensibles porque es un eje, ¿no es cierto? El eclipse del 10 de junio se produce en el grado 19, en el grado 19 del eje Géminis-Sagitario, y los eclipses en general se tienen en cuenta por conjunción y por oposición, a menos que, por ejemplo, haya un planeta, como en este caso, que forme parte de esa configuración universal, entonces también se lo tiene en cuenta, pero si no, afectan un punto y su opuesto, ¿no? En el caso de este eclipse, se produce claramente en la casa novena de la Argentina, y esa casa novena es la movilizada mayormente por el eclipse. Tenemos otras configuraciones, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos la cuadratura de Marte con todos esos planetas que están en Capricornio, pero vamos a analizar mayormente aquella cuestión que esté asociada con el eclipse. Esta es la carta de la Argentina,
Entonces, este eclipse cae justamente en la cúspide de la casa tercera, ¿no es cierto? Porque es en el grado 23, cae por ahí, a ver si lo tengo superpuesto, sí, perfecto. Acá lo tengo superpuesto y fíjense, este eclipse cae en la casa tercera, pero Marte del eclipse está haciendo cuadratura con todos los planetitas que tenemos acá en el eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Entonces es un eclipse que no anunciaba tranquilidad, de hecho no tenemos ninguna tranquilidad, y además Plutón del eclipse está en cuadratura al eje ascendente, es decir, tenemos bastante movilizada la carta de la Argentina a través del eclipse, o tuvimos, porque ese eclipse ya no está más vigente. En la carta de Alberto Fernández, nuestro presidente, también ese eclipse la movilizó, porque el eclipse cayó justamente en oposición a su Marte natal, ¿no es cierto? Saturno ya estaba casi ingresando en Acuario en el momento del eclipse, claro, ingresa el 20 de diciembre del 2020, tenemos la conjunción de Júpiter con Saturno sobre los primeros grados o sobre el primer grado de Acuario, entonces ya en ese momento estaba casi entrando, ya casi estaban entrando en Acuario esos dos planetas, le faltaban unas pocas horas, unos pocos días. Pero bueno, esta tensión indicada por el eclipse se produjo en oposición, como ven, a Marte de la carta de Alberto. Marte en la carta de Alberto está en su casa cuarta, rige su casa segunda, está en recepción mutua con su Mercurio, y también rige su casa novena, o sea que también tiene relación con el extranjero en el caso de la carta de Alberto, y de hecho, bueno, no es, no son sus mejores relaciones. También al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, el eclipse lo afectó, pero claro, lo afectó de alguna otra manera. Lo afectó de otra manera porque el Papa Francisco cumple años con el eclipse, o cumplió años con el eclipse, un eclipse de nodo sur. Este eclipse se produce en conjunción al nodo sur. Esos eclipses de nodo sur son más de retirarse, de más de meterse hacia adentro, no están tan conectados con el exterior. El nodo sur siempre es disminutivo. Bueno, el eclipse levantado para Roma, como ven, el eclipse se levanta para el lugar en donde esté el nativo en ese momento. Bueno, tiene bastantes cosas interesantes, porque fíjense que esta revolución solar del Papa Francisco no es de las más simpáticas para el Papa. Tiene un retorno de Urano a su lugar natal, porque él cumplió 84 años, 84 es el ciclo de Urano, entonces vuelve Urano a su lugar natal, Urano es el regente de la casa octava. Tenemos malos tránsitos este año sobre el par Venus conjunto a la Luna en Acuario, la Luna es el regente del ascendente, entonces Saturno y Urano, como sabemos, andan dando vueltas por aquí, eso no, siendo el regente del ascendente y dos planetas con tanta tensión, no es muy simpático para el Papa Francisco. Y que otra cuestión más iba a comentar, que claro, el eclipse siempre indica, y sobre todo cuando es un eclipse de sol, una determinada desvitalización. Entonces, el sol, el Papa Francisco lo tiene en su casa sexta, él tiene su propio eje nodal en el eje sexta 12, y ahí está movilizándolo los eclipses de este año. Ya prontamente entrará en su casa quinta, pero se han venido desarrollando aquí en su casa sexta, cumple años con eclipsado, que eso es, como les decía,
un indicio de desvitalización. Además, fíjense, Neptuno en conjunción a su Saturno natal, la Luna que recibe malos tránsitos de Saturno y de Urano, y Urano que retorna a su lugar natal. Bueno, tenemos que estar atentos al Papa, ¿no? De alguna manera, Neptuno, conjunción Saturno, opuesto a Neptuno natal, ¿no? Y claro, sobre todo pensar en el retorno de Saturno, de Urano, que es regente de la octava, y Saturno arriba de la Luna, que es regente del ascendente. Bueno, seguramente estará transitando un año complicado. Muy bien, acá vemos que el eclipse total de Sol del 14 de diciembre fue activado por la luna nueva del 11 de abril. La luna nueva del 11 de abril cae con la lunación arriba de Marte del eclipse, pero sobre todo Marte del cielo vuelve a ese grado 23 de Géminis y activa de alguna manera el eclipse. Y bueno, fue ahí cuando tuvimos bastantes problemas y bastantes cuestiones, que el presidente nuestro, Alberto, se enfermó unos días antes de su cumpleaños. Bueno, pasaron bastantes cosas que tuvieron que ver con ese eclipse, ¿no? Incluso en ese momento, en el sur argentino, pasaron cosas a nivel de conflictos, cortes, huelgas, problemas, hubieron muchos problemas. Acá tenemos otro eclipse reciente, el del 25 al 26 de mayo del 2021. Ese sí fue un eclipse total de luna, ¿no? Que vino a acompañar el eclipse de sol del 10 de junio. Entonces, el eclipse del 26 de mayo del 2021 cayó sobre el eje ascendente-descendente. Bueno, en primer lugar, habíamos dicho que el eje nodal, que estaba en el eje Géminis-Sagitario, tenía probablemente bastantes cuestiones asociadas a la pandemia, porque la pandemia era una enfermedad respiratoria y el eje Géminis-Sagitario corresponde en el cuerpo humano a cuestiones respiratorias. Géminis y siempre se ven por pares las cuestiones de salud, ¿no? Entonces, Géminis y Sagitario, ambos están relacionados, ambos tienen que ver con la respiración. Bien, en esta lunación, ¿no? En este eclipse, la lunación levantada para Buenos Aires, la luna y el sol caen muy cerquita del eje ascendente-descendente. Cuando eso sucede así, en primer lugar, bueno, hay una notoriedad de esa configuración, pero al tratarse de una lunación, lo primero que marca es variabilidad en el clima. Y a mí me parecía, y lo comenté en otra charla que tuve, que este eclipse que se producía en el eje ascendente-descendente indicaba que la gente iba a salir a la calle, y efectivamente la gente, por las restricciones, estoy hablando de Buenos Aires, Argentina, de la República Argentina, ¿no? Y las cartas están levantadas para Buenos Aires. Fíjense cómo acá tenemos un Neptuno clavadito en el medio cielo, y lo tomo en cuenta porque está muy angular, ¿no? Y el eje ascendente-descendente ocupado por la lunación, eclipse, los ejes nodales sobre el eje ascendente-descendente, Neptuno haciendo cuadratura a Mercurio, que está por acá, Júpiter ya entró en Sagitario, ¿no? Y está de alguna manera abierto, pero haciendo una cuadratura al eclipse. Sí, vamos a ver un poquito más. Dice, esta es la luna eclipsada, ¿no es cierto? Y si la luna se eclipsa, de acuerdo a Saturno, y si la luna se eclipsa en Sagitario, advierte de enfermedades en los caballos, porque Sagitario siempre estuvo asociado con los caballos, merma de los caballeros, porque aquello que expliqué de Júpiter que representaba a los caballeros, dolor de rodilla, mira vos, y perjuicio en la riqueza de los pueblos. Decía Saturno. Yo lo pongo como anecdótico, ¿no es cierto? Perjuicio en la riqueza argentina, bueno,
no hacen falta los eclipses, ¿no? Tenemos una casa 2 bastante jorobada, pero bueno, ahora vamos a mirar que este eclipse sí cae efectivamente en nuestra casa 2 de la Argentina. Espero tener la carta. Bien, entonces, ¿qué decimos acá? ¿Está eclipsado nuestro presidente? Supremamente eclipsado. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque los eclipses, como causas universales, afectaban muchísimo a los gobernantes. Sobre todo el eclipse de sol, porque el sol representa el poder, el gobierno, el rey, aquella persona que mande, pero el sol eclipsado justamente indica un eclipse en la autoridad. Por eso decía el libro cumplido, se levantan los malvados contra los reyes, ¿no es cierto? Porque claro, el eclipsarse el sol tiene que ver con la autoridad y se eclipsa la autoridad, se eclipsa, se oscurece. El eclipse está muy asociado a confusión, a engaño, tiene una cuestión muy parecida a al oscurecimiento, ¿no es cierto? Mi abuelita decía, de noche todos los gatos son pardos, porque no se puede distinguir bien. Entonces, cuando hay algo que oscurece, que no permite ver, claro, tiene mucho que ver también con el eclipse. Muy bien. El eclipse le cae a Alberto Fernández, nuestro presidente, justo en conjunción, la luna eclipsada, en conjunción al medio cielo, y Júpiter del eclipse, que es el dispositor importante, porque es el dispositor de la luna, es el regente del signo donde está la luna, que la luna está en conjunción al medio cielo de Alberto, Júpiter del eclipse en cuadratura al Júpiter natal de Alberto. Y por acá, el Mercurio S activado por Marte de la carta de Alberto, activado por Mercurio del eclipse. Mercurio es el dispositor del Sol del eclipse. Pero bueno, Alberto, si hasta ahora no la tenía muy clara, a partir de ahora peor, porque claro, estos eclipses lo están obnubilando un poquitito más, ¿no? Este señor, si algo de claridad, últimamente la está perdiendo claramente. Vemos que Saturno también, ¿no? Porque no es el único tránsito difícil que tiene, ¿no? No está solamente eclipsado. Saturno está transitando por el signo opuesto a su Urano natal, eso es por la edad que él ha cumplido, por la edad que tiene, Saturno opuesto a Urano, pero ese Saturno también está todavía en orbe de afectar su luna que se encuentra desvitalizada. Y a la vez, Urano del cielo está sobre su Venus natal en la casa tercera, que es la casa de la comunicación y donde parece ser que está fallando un poquito. Bueno, también puede referirse a sus reservas, a su dinero y a su hermana, ¿no? Porque él tiene una hermana que seguramente está representada por esa Venus en Tauro, esa bonita Venus en Tauro que tiene presidente en la casa tercera. Pero ahora esa Venus está afectada por tránsitos de Urano, por tránsitos de Saturno y ahora también Marte prontamente entra a tocar toda esa configuración. Entonces tenemos Saturno, Urano, Venus, Urano por acá, ¿no? Este semicuadrado cósmico, acá tenemos Neptuno, claro, no podía faltar en la carta del presidente. Muy bien. Entonces, Saturno, Urano, Luna, Venus, Urano, Neptuno, y me debo haber quedado con algún planeta por ahí en el camino, pero bueno, este cuadrado cósmico, Neptuno, Luna, Urano, Venus, está todo movilizado por los tránsitos de Saturno y de Urano tocando determinados puntos de ese cuadrado cósmico. Tiene mucho movimiento cósmico, Alberto, en esta carta. Muy bien. Y claro, los eclipses no suman a la claridad, suman a la confusión. Acá que tenemos, claro, esta es la carta del 25 de mayo de 1810. Esa carta del 25 de mayo de 1810 fue rectificada por el que fue mi maestro de astrología, el doctor Espicas. Y esta carta resuena bastante
bastante, resuena bastante. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema de Córdoba, de Río Tercero, de la voladura de Río Tercero, esta carta resonaba. Bueno, después habría que observarla, pero claro, da la casualidad que esta carta es del 25 de mayo de 1810, que es la carta de la Revolución Argentina, y el 26 hubo un eclipse movilizando mucho esta carta, ¿no? Y esta carta, de alguna manera, es una carta que Néstor y Cristina Kirchner, eh, o el 25 de mayo, mejor dicho, es una fecha que Néstor y Cristina Kirchner le dieron mucha importancia, ya que Néstor asume su presidencia un 25 de mayo del 2003, ¿no? Entonces, bueno, es para observarla que esta carta también está eclipsada, ¿no es cierto? El eclipse cae justo en conjunción al sol de esa carta, el ascendente, ya sabemos que los ejes del eclipse son muy importantes también, entonces el ascendente de ese eclipse cae justo en conjunción a Marte. Bueno, es interesante observar, siempre los ponemos como observación, como a ver qué es lo que está pasando con esto. Este es el ingreso solar del 20 de marzo del 2021. Bueno, los ingresos solares son importantes porque así como comparo la carta del eclipse con la carta del país, también comparo la carta del eclipse con la carta de los ingresos. Habíamos dicho que en la antigüedad habían sido muy importantes los eclipses porque traían cambios o corrupciones en la atmósfera. Estas cartas de los ingresos del Sol en los signos cardinales también eran levantadas al comienzo de las estaciones para un poquito hablar o proyectar o predecir el clima, Ese clima que dado al comienzo de cada estación y que también era acompañado con la lunación previa a cada estación, a ver qué es lo que es, qué talante tenía esa lunación en relación a ese tiempo que se venía. Entonces, relataban un poco el clima meteorológico, pero también el clima social, el clima político. Se sabía, por ejemplo, si había un alimento, un determinado alimento, o se veía que la alimentación iba a subir, que iban a encarecer determinados alimentos, era porque iban a escasear, etcétera, etcétera. Entonces era muy importante para predecir el clima meteorológico, pero el clima social y popular, etcétera. Entonces, cada uno de los ingresos solares a los signos cardinales, por ejemplo, el más importante era considerado el comienzo de la revolución del mundo, que era llamada la revolución del mundo, que era el 0 de Aries cuando el Sol entraba en el signo de su exaltación. El Sol está exaltado en Aries, entonces esa cuarta del cielo me va a hablar un poquito del Sol, es decir, de los gobernantes, pero se consideraba como que la más importante y que era la que un poquito marcaba todo el año. Sin embargo, hay que mirar todas las cuartas o puertas del año para hacer determinado tipo de predicción. Entonces, los antiguos decían que si en la cuarta, si en la cuarta correspondiente a determinado eclipse, no estaba indicado que el rey iba a perjudicarse, bueno, entonces el rey no se perjudicaba. Pero si la cuarta acompañaba con determinadas cuestiones, ¿no? Que de dificultad para el gobernante, entonces si se producía además un eclipse, peligraba el gobernante. Entonces, por esa razón, voy a revisar yo un poquito los ingresos solares, para ver qué pasa, sobre todo en Argentina, ¿no? Miro un poquitito más mi país, voy a mirar algún otro, creo que tengo a Chile también por aquí dando vueltas. Entonces, acá tenemos que en este ingreso del 0 de Aries del 20 de marzo del 2021, levantado para Buenos Aires, no, el planeta, la carta es diurna, ¿sí? Porque si bien el Sol está un poquito abajo del horizonte, acá tenemos el Sol muy cerquita del horizonte, es decir, a menos de 6 grados, el horizonte acá está en 24,59 del eje Piscis, Virgo, y entonces ya se dice que 12 grados antes
donde estuviera ubicado el ascendente, ya el Sol, ¿no?, está iluminando y ya no es de noche, ya está despuntando el alba, ¿no?, como diríamos por aquí, en estos lares, en este punto de la Tierra. Muy bien, entonces ya hay claridad, lo vamos a considerar una carta diurna, y entonces en la carta diurna el Sol es uno de los representantes del poder, del rey, porque si fuera una carta nocturna miraríamos a la luna, pero entonces el Sol es representante del rey y el Sol está exaltado en Aries, cerquita del ascendente, no tiene en principio que yo vea ningún aspecto difícil, y Júpiter, que es el regente de la casa 10, tampoco tiene ningún aspecto difícil, está peregrino en el signo de Acuario, pero no tiene aspectos difíciles, y también tenemos que el parte de la fortuna se ubica en la 10ª, o sea que no nos da para pensar que en los primeros 3 meses, hasta el 21 de junio, haya alguna dificultad con el poder. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, espero no haberme excedido mucho en el tiempo, y les dejo un saludito y un buen sábado. Que estén muy bien, hasta luego.